Hola, ¿cómo estás? Soy Arturo Medina y te doy la bienvenida a este canal de testimonio. Gracias por estar con nosotros. Es necesario que te diga estas palabras. Si tú tienes un testimonio y todavía no le dices al mundo lo que Dios hizo en tu vida, estás desperdiciando el tiempo. El tiempo se pasa volando y tú la estás pensando si das o no das tu testimonio. Este canal es para que llames o mandes un mensaje. Grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a miles de personas. Dios ya hizo su obra en tu vida. Ahora es el momento de que tú hables. Él estará esperando a que tú les digas a los demás que está vivo. Ahí está el número de teléfono, por favor apúntalo, llámanos o mándanos un mensaje para que grabemos tu testimonio. No te me duermas porque el Señor te está esperando. Bueno, prepárate para escuchar este precioso testimonio. Adelante, comenzamos. Hola mis queridos hermanos, bueno pues ya estamos listos aquí para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde el Perú y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Miriam. ¿Cómo está, hermanita Miriam? Aquí bendecida, hermano. Gloria a Dios, hermanita. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Bueno, mi nombre es Miriam Gema Rosas Vega y estoy hablando desde Perú. Bueno, soy la segunda de 3 hermanas mujeres. Solamente tengo 3 hermanas. Muy bien, hermana. Bueno, hermanita Miriam, ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de usted, de su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Miriam antes de encontrarse con el Señor y cómo es que usted tiene ese encuentro con Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Amén, hermanitos. Bueno, como toda persona, yo soy peruana. Muy joven me casé a los 17 años. Y bueno, muy enamorada, con esas ganas y de salir adelante. No conocía mucho a Dios, a pesar que mi madre siempre hablaba de que teníamos que ir a misa, de acercarnos siempre a Dios, pero en mí había como una rebeldía. Decía, ¿para qué voy a ir a misa? Tanto que mi mamá me hostigaba, decía, cuando sea libre no voy a ir. Y no le daba importancia, pero sí quedaba en mí lo que ella me hablaba del temor de Dios y que siempre era bueno ir los domingos a misa. Yo recuerdo que eso ya lo que ella nos decía, pero yo como muy joven traté de hacer mi vida. Me casé con un hombre muy buena gente, para que no puedo decir que no, pero en nosotros nuestra situación económica era muy triste, no podíamos tener muchas cosas económicas y en ese tiempo para mí prácticamente mi Dios era el dinero. Entonces, como yo pensaba que la felicidad la iba a encontrar en el dinero, y como tenía yo también mi hermana que prácticamente ella había salido adelante y viajando a Estados Unidos, entonces le digo, ayúdame para que yo también pueda ir. Y me acuerdo que cuando ella se fue, yo también le ayudé a ella para que vaya, con la esperanza de que ella también me podría ayudar. Y la veía próspera, yo decía, yo también voy a poder ser próspera. Pero pasaba el tiempo, nunca me pudo llevar. En mí empezó a haber un gran resentimiento, un gran dolor. Mirar que también había invertido dinero para poderme ir y no se daba este caso. Y como yo no conocía a Dios y para mí el dinero era prácticamente lo que yo necesitaba para ser feliz, en mi ignorancia me dolió tanto. Trabajé, yo soy peinadora, trabajé tanto tiempo en las peluquerías y recuerdo que mi corazón se iba llenando de rencor y de odio hacia mi hermana. Llegó un momento en que yo deseaba tener lo que ella tenía, pues yo le había ayudado y decía, ¿por qué ella, que es mi hermana, no me ayuda? Y viene acá y la veo próspera y me duele que me haya abandonado a mí en este caso. Entonces lo único que yo opté fue
en retirarme. Mi corazón me dolía mucho, mis hijos pasaron momentos de hambre, invertí mucha cantidad de dinero para que poder ir, y a raíz de esto me enfermé de los nervios. Recuerdo que entré en un cuadro depresivo. Para mí se me acabó la vida. Veía que mis hijos terminaban la secundaria y que no había medios para que ellos puedan estudiar. Y como yo ya estaba enferma, recuerdo que sentía que me moría de desesperación. La cabeza la tenía, me acuerdo que mi cabeza era como un caldero, que me dolía tanto, que me quería reventar la cabeza de tanto dolor. El corazón lleno de odio y resentimiento, presión en el pecho, que sentía que la vida se me acababa. Y me acuerdo que mi esposo me decía: ¿qué es lo que tú tienes? Mira que los negocios ya ni funcionan. Los hijos te miran y ya no hay mamá. Recuerdo que tenía una hijita de 2 años y le decía: retírate de mi presencia. Ve con tus hermanos, que ellos te van a cuidar, porque yo voy a morir. En mi cabeza solamente había palabras de muerte, que yo tenía que morir, porque yo no podía soportar la pobreza, yo no podía soportar el vivir así. Me acuerdo, hermanos, que para mí un día era como un año. Todos los días desesperación, todos los días el dolor en el pecho, el corazón. Psicólogos, psiquiatras, pastillas. Los médicos me decían que solamente eso era cuestión de que yo ponga de mi parte, que ellos no podían hacer nada. Y muchas veces opté mirando afuera porque me daba miedo, todo a mí me daba miedo. La depresión es algo muy feo. Y recuerdo que en mi mente pasó tirarme a las ruedas de un carro para ya no vivir, para ya no sufrir, para ya no sentir tanto dolor, tanta desesperación. Era horrible el cuadro que yo tenía. Ver a mi familia, que todos tenían pena, que ya no había alegría, que los negocios iban abajo, que era un caos mi vida. Recuerdo que una vez mi esposo me dijo: te voy a llevar, acá en Perú hay un sitio que se llama Las Huaringas. Y Las Huaringas es un sitio donde prácticamente hay muchos brujos que sanan, que liberan. Y mi esposo me dijo: yo te voy a llevar a ese sitio. Y yo le di, yo no conocía a Dios, pero nos faltaba el dinero y no llegué a ir. Y había una señora que nos había alquilado la casa y nos decía: ¿por qué estás tan mal? Si tú eres empresario, tú has abierto tus peluquerías, ¿por qué estás así? Acércate a Dios. ¿Sabe qué, mi querido hermano? Yo miraba a Dios lejos. Yo miraba a Dios, que Él existía, sí, que Él existía, pero estaba lejos de nosotros. Que solamente con el entendimiento sabíamos que Él nos miraba, que era nuestro Padre, pero que no lo sentíamos. Y yo le dije: ¿qué voy a hacer yo? Me acuerdo esas palabras que yo nunca me voy a olvidar. Que dije: ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo hablando con Dios? Yo lo que necesito es sanidad, necesito dinero para ser feliz. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Y la hermana me decía: acércate a Dios, Él te va a sanar. Yo no le entendía. Recuerdo que ellas me iban a recoger por un lado, yo me iba para otro lado. Por mi objeción no quería ir, pero era el momento en que ellas se acercaron y me dijeron: hoy te llevamos a la comunidad. Me acuerdo que mi esposo me escuchó esto y me llevó a la iglesia. Y por primera vez escuché esa canción que dice: no puede estar triste el corazón que ama a Cristo.
Yo decía, ¿cómo pueden cantar así con tanta alegría si yo me estoy muriendo de dolor? Si yo me estoy muriendo de dolor, de odio, resentimiento por todo lo que me está pasando. Esta enfermedad que no la puedo vencer. Pero era como una gota de agua, un sediento, cuando yo escuchaba esta canción, como que me levantaba un poco. Ya accedí a ir a la comunidad del grupo carismático. Recuerdo cuando fui por primera vez, entré y escuché por primera vez en el momento de la oración que hablaban lenguas. Yo no sabía ni rezar el rosario. Y escuché que había una oración profunda y escuché el don de lenguas. Y ese momento, mis queridos hermanos, yo me puse de rodillas, no me importó ni tuve vergüenza. Y clamé con todo mi corazón. Recuerdo que le dije, papito lindo, si tú estás vivo, si tú escuchas, sáname, por favor, mi cabeza me duele, me desespera. Va a estallar mi cabeza. Yo ya no puedo más, le decía. Mi corazón, y me tocaba el pecho. Y hermanos, como con una desesperación completamente en el suelo, tirada en el suelo como un gusano que se arrastra, le dije, Señor, sáname. Le grité con todas las fuerzas, ya era mi última esperanza. Mis queridos hermanos, en ese momento yo sentí que de lo alto mandó una fuerza espiritual bien grande, llenó todito mi ser. Empecé a convulsionar y sentí que de mi pecho sacó algo que salió. Ese momento yo empecé a mirar la vida en otra forma. Se me fue el miedo en ese instante, porque yo andaba de miedo hasta del frío. Miraba el carro me puede atropellar, el perro me puede morder, el frío me puede matar. Se me fue el miedo. Me sentí fuerte, me paré, comencé a gritar, Dios está vivo, Dios está vivo. Él me ha respondido en este momento. Las hermanas me miraban y me decían, sí, está vivo. Y yo le miré al hermano que era el responsable, le digo, ¿y por qué tanto tiempo he sufrido en este mundo? ¿Por qué no lo he conocido antes para no sufrir así? Y me dijo, el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Es tu momento. Hermanos, yo sentí mucha paz. Sentí que me había sacado todo el dolor. Sentí que me había dado una paz enorme. Me sentí viva del dolor, de la desesperación, que la depresión, el odio, el resentimiento que cargamos. Me fui a mi casa mucho mejor y le dije a mi esposo cuando regreso, mira, le digo, Dios está vivo. Dios está vivo. Y mi esposo me miraba y me decía, tú estás ya loca. Tú ya estás mal. ¿Qué hablas? Es que yo he sentido la presencia de Dios. Yo he sentido que me ha sanado, le decía. No me decía nada. La próxima semana voy a ir a la comunidad. Me alisté a la otra semana, ya estaba lista para salir y mi esposo me dice, ¿sabes qué, Miriam? Me dice, no vas a ir a la comunidad porque tenemos que pagar el alquiler y tú lo que trabajas entra más directo el dinero, así que olvídate de ir. No, le dije, yo sí me voy a ir. Y me acuerdo que él puso su mano así en la puerta para que yo no salga. Yo salí por debajo de su brazo y le dije, yo tengo que ir. Yo he sentido cosas muy lindas. Recuerdo que le dijo mi esposo a mi hijo mayor, acompaña a tu madre porque no sé dónde está yendo, pero esta semana yo le he visto mejor.
Y me fui con mi hijo mayor. Mis queridos hermanos, lo que yo les voy a contar es algo muy, muy hermoso para mí. Yo llegué esta segunda vez, me senté esperando que empiece la oración. Ya cuando estaba empezando la oración, yo cierro mis ojos con esa alegría, cuando en eso siento una voz bien clarito que me decía: esto no es para ti, ¿qué haces tú aquí? Aquí todo el mundo viene a llorar y tú sabes que vas a morir. Retírate, que tu esposo te lleve a polladas, que te lleve a discotecas, que te lleve a bailar en el mundo. Tú necesitas distracción. Acá la gente es muy pobre, acá vas a escuchar llanto. Aquí tú vas a morir y vas a morir aquí en esta pobreza. Tú sabes que vas a morir. Recuerdo que agarré mi cartera y me quise parar para retirarme. Y cuando me paré, así me quise parar, hermanos, yo escuché algo que me detenía, me decía: no te vayas porque hoy haré maravillas en ti. Recuerdo que estas son las palabras claves en mi vida, hermanos. Recuerdo esas palabras claves que dije: Señor, yo sé que voy a morir, porque aún pensaba así, pero si voy a morir, voy a morir acá, en este sitio. Miraba el piso, este sitio que es de pobreza. Voy a morir aquí, pero voy a morir contigo, Jesús. Me voy a entregar a ti, le dije. Y en ese momento que yo me rendí para entregarme a Jesús, sentí de nuevo esa fuerza que vino de lo alto. Me invadió con más fuerza y empecé a convulsionar con todas mis fuerzas. Y escuché de lejos que el hermano me decía: la sangre de Cristo tiene poder. Yo esas palabras nunca las había escuchado. Y decía: la sangre de Cristo tiene poder. Y en ese momento tengo un descanso en el espíritu por primera vez. Antes de tener el descanso en el espíritu, empecé a hablar lenguas. Hablaba lenguas y lenguas, así hablaba. Me regaló el don de lenguas y cuando me impuso las manos, descansé en el espíritu. Hermanos, cuando yo me desperté después del descanso en el espíritu, no había persona más fuerte en el mundo. No había persona más enamorada de Cristo. El problema grande, las cosas que yo esperaba en esta vida, eran vanas. El poder de Dios, el amor de Dios llena al ser humano. Nos da felicidad plena. Nos da la verdadera riqueza que es su amor. Cuando yo me desperté y dije: qué grande es Dios, me enamoré de Jesús. Me volví loca de amor. Llegué a mi casa, le conté a mi esposo. Mi esposo me decía: ya estás bien loca tú. No, sí, yo he hablado lenguas, le digo. Hay una nueva vida en el espíritu. Y mi esposo empezó a seguirme, a acompañarme a los sitios donde yo iba con la comunidad. Y constantemente ya íbamos nosotros en oración, sirviendo a los demás hermanos, con los hermanos mayores en la fe, que había un hermano que me ayudaba a discernir lo que a mí me estaba pasando. Hicimos una oración bien poderosa de sanación, liberación, me acuerdo, en la comunidad. Yo me vine bien contenta, estaba durmiendo en mi cama. Mi esposo ya estaba entrando en esta vida tan hermosa que es en el espíritu. Y siento una voz que me dice: Miriam. Y yo la escucho y decía: no, me tapaba con la frazada toda la cabeza. Y me decía: Miriam. Y yo abro y le digo: sí, Señor, le dije. Me dijo: en este momento, tú vas a perdonar a todas las personas que te han hecho daño. Y hermanos, en ese momento era una película que pasaba por mi vista.
Me acordé de todas las personas que me habían hecho daño. De mi padre, mi madre, desde niña. Desde que tenía uso de razón, me acuerdo de todos los... Pasaba así y me decía, perdona, perdona. Hermanos, en ese momento yo sentía que me arrodillaba en la cama y mi esposo no se despertaba. No sentía nada. Y él es una persona que cuando dormimos los dos juntos, que hasta que yo me doy vuelta en la cama, él ahí mismo se levanta. Pero ese rato yo estaba de rodillas, estaba en oración y él no sentía nada. Y yo oraba y decía, Señor, yo perdono a todas las personas que me han hecho daño. Y en ese momento, hermanos, mis manos se elevaban solitas hacia el cielo, hacia arriba. Me decía, ahora alaba a tu Señor. Y yo comenzaba a alabar y mis manos yo sentía que estaba como volando. Y alababa al Señor. Después dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? Volví otra vez a quererme dormir. Miriam, me dice, ahora tú pide perdón por tus pecados. Y la película de todos mis pecados. Y todavía dije, hubo un pecado que dije, no fue así, sí fue así. Esa fue tu intención. Perdóname, Señor. Y todos mis pecados. Me dice, ahora ponte de rodillas. Ahora alaba a tu Señor. Alabé al Señor, me puse de rodillas. Mi esposo seguía durmiendo. Digo, Señor, qué grande eres. Yo no sabía que al perdonar y al pedir perdón, uno sanaba de verdad. El mismo Espíritu Santo me lo enseñó. Pasó una semana. Seguíamos en oración. Nos entregamos ya con mi esposo más. Pero mi esposo todavía era un poquito duro de corazón, pero ya veía el cambio que yo tenía. Entonces yo estaba durmiendo en mi cama otra vez, después de 7 días más o menos. Y me se vuelve a aparecer el Señor. Y siento como entra una fuerza grande dentro de mi cuerpo. Y me habla de anginas del pecho. Me habla de válvulas. Y sentía, hermanos, estoy dando un testimonio de un Dios al cual yo respeto y amo. Sentía cómo se movía dentro de mí, mi corazón, cómo se movía mis miembros de acá dentro de mi cuerpo. Y decía, me hablaba de esto. Después iba bajando esta presencia por mi estómago. Sentía cómo agarraba todos mis órganos de adentro. Llegó al momento del útero y me dijo, esto no es mío. Y yo miraba, hermanos, porque yo había tenido la T de cobre para no tener hijos. Yo no sabía que eso era un abortivo, que era algo abominable para Dios. Que la T de cobre es un abortivo. No está en los planes de Dios. Matamos a nuestros hijos con esto. Cuando yo sentí que él me dijo eso, yo sentí el calor que me quemaba en el útero. Y dije, Señor, que se haga tu voluntad. Pero yo, ¿cuántos hijos voy a tener? Pero no te entiendo, pero tú eres Dios. Que se haga tu voluntad. Me acuerdo que le dije a mi esposo lo que me había pasado. Y recuerdo, yo lo voy a decir, que me dijo, tomarás sopa sin sal y una semana de frutas. Sí, Señor. Cuando le conté a mi esposo se llenaba de fe. Cuando me acuerdo que fuimos al médico, al ginecólogo al día siguiente, y el ginecólogo me dice, señora, ¿desde cuándo la T de cobre está expulsada de su útero? Usted debe estar embarazada. No, doctor, le dije. Eso me ha pasado anoche. Pero ¿cómo usted certifica que ha sido anoche? Porque ha sido anoche, doctor, nada más no le puedo decir nada. No le podía decir porque decía que no me iba a entender. Pero yo sí entendía lo que Dios había hecho en mí. Lo que me había quitado él, ese dispositivo.
donde el enemigo te engaña, mi querido hermano. Los hijos son bendición de Dios. Dios no va a dar hijos para que sufran, los hijos son bendición de Dios. Y así mi esposo se convirtió mirando las maravillas que Dios ha hecho en nuestro matrimonio. Y hermanos, mi hogar se ha restituido en Cristo Jesús. Tuve muchas experiencias con Dios, sirviéndolo, mi querido hermano. Son 20 años que me ha pasado esto. Yo ya tengo 60 años. Voy por todo lado, llevando a ese Dios vivo, porque el enemigo es astuto. Él te quiere engañar. Él te da soluciones inmediatas y es mentira, porque después la destrucción te está esperando a la vuelta de la esquina. El único Cristo Jesús, su palabra, su presencia, su amor, esa es la solución para nuestra vida. No hay otra cosa, no hay nada que te pueda dar tanta felicidad. Problemas vienen, tristezas vienen. Nuestra riqueza no está en el dinero, nuestra riqueza está en Cristo Jesús, en su amor, en su servicio. Conociendo la santa palabra de Dios, me enteré que la mujer debe darle su lugar a mi esposo. Le di su lugar a mi esposo, me sometí a mi esposo y llevé un matrimonio muy bonito. Crié a mis hijos en el amor de Dios. Recuerdo que un sacerdote me dijo: tú decides, Miriam, tú eres joven, simpática, pero Miriam, me dice, la belleza se acaba. Y el matrimonio que les he dicho ante Dios, que has jurado ante Dios, es lo que a ti te va a llevar por un buen camino. Sométete a tu esposo, quiérelo mucho, y tus hijos van a ser tus mejores jueces. Y dicho y hecho, hermanos, tengo 60 años, mi esposo falleció por el COVID, pero se ha ido un hombre bien convertido en Cristo Jesús. Bueno, mi esposo, él se fue, como él era militar acá en Perú, él se fue a trabajar a los Estados Unidos. Y yo me quedé acá en Perú y él me decía, tengo 2 hijas mujeres y tengo 2 hijos varones. Y él me decía, Miriam, yo voy a lucharla para que los hijos salgan profesionales. Me decía, cuida a mis hijas, yo voy a ir a lucharla allá. Mientras que él estaba en Estados Unidos trabajando para que ellos saquen adelante a la familia, para que los hijos sean profesionales. 16 años hemos estado separados, pero no separados así podremos decir separados de cuerpo, pero en el espíritu unidos, porque nos rezábamos el rosario en la mañana, en la noche, a mediodía rezábamos, nos conversamos todo por el internet, pero trabajábamos duro para sacar a los hijos profesionales. Un hombre muy lindo. Y me decía, una hermana me dice, 16 años separados, y puedo dar en este testimonio, hermanos, que en el poder de Cristo Jesús, un hijo que está lleno de Dios, jamás piensa ni en el adulterio, ni piensa en nada. Cuando Dios está en tu corazón, solamente piensas en hacer el bien a tu familia, al prójimo. Nunca, ni por acá se me pasó poner a mi esposo, sacarle la vuelta a mi esposo, ni él allá. Él me decía, Miriam, acá mujeres hermosas hay, me decía, pero yo sí le temo. Esas son sus palabras, mi querido hermano, y él está arriba escuchando. Yo sí le temo al que me ve, y para mí tú eres mi reina. Me decía así. Nos queríamos mucho. Recuerdo que él me decía, ¿qué estás viendo? Una serie. No mires esas series, me decía. Mira la vida de los santos. Mira la vida de la Virgen María, de San Joaquín, Santa Ana. Nunca me olvidé de sus palabras. Mira cómo vivían los santos. Lleguemos a la santidad, Miriam, me decía. Yo le decía, él se ha convertido más que yo. De que él era un hombre muy duro de corazón, llegó a ser como un niño.
Recuerdo cuando él venía apareció un niñito. Entonces, ¿qué fue? El virus de este problema de la pandemia. Y él me dijo, Miriam, cumplimos 40 años de matrimonio. 40 años de matrimonio y esto lo vamos a festejar. No se puede por la pandemia, pero ven, le dije. Yo sé que Diosito no va a pasar nada mal. Y para esto, por el Facebook, él estaba corriendo una, ¿cómo se llama? Prácticamente le había hecho por el Facebook una cadena de rosario, rezaba rosario por los enfermos del COVID, por todas las personas que prácticamente morían, ¿no? Y él hacía ese rosario, y ahí lo tengo acá en el Facebook, y oraba él por los que estaban enfermos del COVID, y le digo, ven. Me dice, pero ya me es la segunda vez que me puede dar el COVID. Miren, la primera vez sí le dio en la primera ola, pero bueno, lo superamos. Esta vez como lo hemos superado, esta vez vamos a también superarlo. Vente. Bueno, voy, me dijo. Y cuando llega del aeropuerto, ya mi hija, que vivía con él, vino ya con fiebre. Lo vamos a superar. Me acuerdo que cumplí los 40 años de matrimonio, él me puso un anillo, se puso de rodillas, me acuerdo, y me dijo, yo te amo mucho, mi reina. Me puso un anillo en el dedo y me dijo, te amo mucho. Porque ¿sabe qué, mi querido hermano? Cuando hacemos un matrimonio con Cristo Jesús, cuando le damos un lugar al esposo, cuando hacemos lo que la palabra dice, uno se vuelve a enamorar de su esposo. Para mí era el hombre más hermoso que había en el mundo. Y para él yo era su mujer, la mujer más hermosa, era una reina, porque era un amor que habíamos hecho en Cristo Jesús. El respeto que teníamos entre los dos. Recuerdo que se arrodilló y me puso un anillo al dedo y me dijo, ¿tú eres mi reina? Y le dije, sí. Y al día siguiente, ya la fiebre, ya el malestar, vino el doctor y dijo que él tenía que ir al hospital militar porque sus pulmones estaban comprometidos. Recuerdo que le dije, tú vas a poder salir de esta, confía en Dios. Y él se fue caminando con el oxígeno, un oxígeno pequeño que trajeron en la ambulancia. Y dijo, yo voy a salir de esto. Recuerdo que él se fue al hospital militar y ya no lo volví a ver, hermano. Según me cuenta la doctora, que lo vio porque él murió antes de empezar la segunda hora, había solamente 3 personas que estaban infectadas y le había dicho, ora porque te vamos a entubar. Y él ha orado y se entregó a Dios. Le dijo, si ha llegado mi hora, así que sea, Señor, te entrego mi alma, te entrego mi espíritu y ya, que sea lo que tú quieras. Y se entubó y yo ya solamente lo fui a recoger en el ataúd. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano? Yo sí lloré. Lloré por la separación, pero no con desesperación, porque había algo que me sentía fuerte, que había una mano que me guiaba, una mano que me sostenía. Y tuve que predicar a los 2. Me acuerdo, a los 2 días tenía que predicar y me decían los hermanos de la comunidad, ¿va a poder predicar, hermana? Sí, voy a predicar, porque yo no predico la muerte, yo predico la vida, porque mi esposo está en la vida eterna, él va a llegar a la vida eterna. Y seguí adelante, hermano. No niego que me ha dolido mucho. No niego que muchas veces a Dios le dije, yo no te entiendo, pero sé que Dios dice que todo lo que pasa es para nuestro bien. Así ha sido la muerte de mi esposo, mi querido hermano. ¿Nos puede contar cómo fue el momento exacto de su liberación? ¿Qué sintió cuando usted pudo perdonar? Ay, hermano, la verdad que yo odiaba muerte, cómo el pecho se nos oprime y uno no puede, o sea, no puede ni siquiera escuchar su nombre. Uno anda en esa amargura, en esa desesperación que hasta llegué a maldecirla. Porque el enemigo te hace ver que la persona es a veces la culpable y a veces ni ella es culpable, pero uno se deja llevar por esto. Era una amargura, una desesperación. Pero cuando el Señor descendió de lo alto y entró dentro de mí,
Y cuando Él me enseñó a perdonar, mi querido hermano, yo sentí que entré a otro estado. Me sentí libre. Yo quería, como estaba acostumbrada a tenerle cólera, quería tenerle cólera y no podía. Solamente tenía amor. Tenía amor, y cuando ella llegó, que había tenido su hijito, le dije, ¿sabes qué, hermana? Perdóname porque te he odiado tantos años. Perdóname, porque ahora yo siento que la que tenía el error he sido yo. Perdóname. Hasta el extremo era la felicidad, la alegría de haber salido en una libertad. El ser humano llega a una paz, a una alegría cuando rompe esa cadena del odio. Mi hermana, me acuerdo que me miraba asustada y me decía, ¿tanto así? Sí, le digo, pero ahora yo, hermano, yo quería servirle, de haberla odiado, no quería ni verla, yo quería servirle. Yo quería hacer todo para que ella siente el amor de Dios. Y ¿saben qué, mi querido hermano? Ella lleva una comunidad en Miami. Se han convertido mi familia, mis hermanas se han convertido. Dios ha hecho maravillas en la familia. Del dolor, del resentimiento, ha sacado eso que es en realidad la presencia viva de Dios. Dios está vivo. Dios está vivo, mi querido hermano, no está lejos, está bien cerca. Dios te toca. Dios te toca y te hace nacer de nuevo. Sales de las tinieblas a la luz. Eso es lo más hermoso que se puede recalcar cuando uno perdona. Llegas a sentir tu libertad, tu identidad y la paz, donde tú ya puedes hasta descansar tranquila. ¿Qué fue lo que usted hizo a que se fuera agrandando ese odio, ese resentimiento? ¿Qué pasó? Mire, que yo le dije a ella, ayúdame, porque yo te voy a dar, pero tú me tienes que devolver. Porque uno no conoce a Dios, no sabe que dándose, recibe. Yo le decía, yo te voy a ayudar, voy a vender mis cosas, porque vendí algunas cositas. En ese tiempo yo era bien pobre, pero lo vendí. Te voy a dar, pero esperaba que ella me responda. Y como ella no me respondía, sentía que se había burlado de mí. Me sentía que se había reído de mí. Y cuando ella llegaba próspera, a mí me daba cólera. Y eso fue agrandando en mí. Y me iba agrandando ese odio, resentimiento, y decía, ¿por qué ella sí se jacta bien? ¿Y por qué yo siento esto? Y empecé a sentir odio, y más que los hijos. Me decían, mamá, quiero estudiar. Yo no tenía ni para darles de comer. El alquiler para pagar, no tenía cómo pagar. Y yo había invertido para poder ir ahí. Entonces, esas cosas a mí me hacía sentir mucho odio, resentimiento, desesperación, porque yo esperaba que ella tenía que hacerlo, que ella podía, o sea, yo pensaba que ella tenía la obligación prácticamente de hacerlo y que en ella me iba a dar la felicidad, que el ser humano me va a dar a mí la felicidad. Pero no era así, mi querido hermano, no era así. Eso fue lo que fue agrandando en mí ese odio y resentimiento. El dolor de que mis hijos no podían estudiar, el dolor en que no tenía para comer, el dolor en que también yo, por vanidosa, pues una persona que no conocía a Dios, me sentía que todo el mundo miraba que yo ya no tenía. Pero todo eso, a Dios gracias, conociendo a Dios, fue liberando y fue cambiando mi vida. Mis queridas hermanas, dice que el rencor, el que guarda odio en el corazón, es el veneno que tú piensas que toma esa persona y que ella va a morir, pero el que mueres eres tú, mi querido hermano. Uno tiene que perdonar. Yo sé que muchas veces, mi querido hermano, muchas veces te han hecho sentir mal. Te ha dolido mucho esa persona que te haya hecho sentir mal. Y si tú no puedes perdonar, en el fondo de tu corazón está el auxilio del Espíritu Santo. Así como vino para mí, puede venir para ti, para romper esas cadenas.
Pide el auxilio al Espíritu Santo que te ayude a romper esas cadenas. Yo no conocía la fuerza de Dios. Yo no sabía que Dios actuaba de esa manera. Yo clamé, le rogué y Él me ayudó a perdonar, porque perdonar es sanar. Si ahorita tú te sientes que cargas enfermedades, tanto del corazón, es porque de repente, mi querido hermano, no has sabido perdonar. Hay que perdonar siempre. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios quiere verte a ti. Porque Dios manda que nosotros perdonemos. Porque Dios quiere verte a ti libre, sana. Porque el odio, el rencor nos enferma. Nos enferma tanto la parte espiritual como la parte corporal. Dios quiere verte libre porque te ama. Es momento de romper esas cadenas y pedir el auxilio al Santo Espíritu de Dios que está vivo. No te dejes, mi querido hermano. Entrega al Señor todas tus cargas y perdona a aquella persona que te ha hecho mucho daño. Que la sanidad es para ti. La victoria es para ti, mi querido hermano. Mira ahora en tu pantalla y escoge uno de estos 2 testimonios. Estoy seguro que bendecirán tu vida. Y por favor, suscríbete y dale like.